En una fría estación de tren, donde las sombras del amanecer se confunden con el silencio de los olvidados, una joven dormía entre bancos vacíos y sueños rotos. Nadie conocía su nombre, nadie preguntaba su historia, solo era otra alma invisible, buscando calor en medio del abandono. Pero el destino, caprichoso y sorprendente, estaba a punto de cambiar su vida para siempre, porque aquel hombre, poderoso y temido por todos, no imaginaba que esa joven desamparada sería quien derrumbaría sus muros, sanaría su corazón y le enseñaría el verdadero significado del amor. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que ni el poder, ni la riqueza, ni el miedo pueden detener al destino cuando dos almas están destinadas a encontrarse. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en esta emocionante historia titulada La joven que dormía en la estación y terminó siendo la esposa del millonario más temido. El viento helado de la madrugada recorría los andenes vacíos de la estación. Entre los ecos distantes de trenes que partían y llegaban, una joven permanecía dormida en un banco de madera, abrazando una vieja mochila como si fuera su único refugio. Su nombre era Clara, y llevaba 3 noches buscando cobijo allí, entre el ruido metálico de las vías y los murmullos de los pocos que se atrevían a mirarla. Sus ojos, aunque cerrados, reflejaban el cansancio de quien ha perdido casi todo, menos la esperanza. La lluvia había cesado hacía pocas horas, pero el suelo seguía húmedo. Clara se estremecía bajo su suéter beige, con las manos entrelazadas frente al pecho. Había llegado a esa estación después de recorrer kilómetros a pie, escapando de una vida marcada por el abandono y la injusticia. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña, y su padre simplemente desapareció. Desde entonces la pobreza fue su única compañera. Sin embargo, esa noche, en medio de la oscuridad, el destino ya había puesto sus ojos sobre ella. En la otra punta del andén, una silueta masculina emergió de la niebla. León Duarte, el nombre que despertaba respeto y temor entre los empresarios más poderosos del país. Sus ojos fríos y calculadores escudriñaban el entorno mientras esperaba su tren privado. Era un hombre acostumbrado al lujo, a las órdenes que se cumplen sin réplica, a las miradas que bajan cuando él habla. Pero esa madrugada, por primera vez en años, algo interrumpió su rutina implacable. La imagen de una joven dormida, vulnerable, bajo la luz tenue de una farola. Por un instante, León frunció el ceño. No entendía por qué sus pasos, siempre decididos, se detuvieron. Observó su rostro, la manera en que respiraba con calma pese al frío, la forma en que se acurrucaba contra la soledad. Algo en ella despertó un eco lejano en su interior, un recuerdo que creía enterrado, el de su propia infancia en un orfanato, antes de que la fortuna y la dureza lo transformaran en el hombre temido que era hoy. Sin decir palabra, ordenó a su chofer que esperara. Algo, o alguien, lo retenía allí. Clara se movió, inquieta, al sentir una sombra proyectarse sobre ella. Sus pestañas temblaron y lentamente abrió los ojos. Ante ella, una figura alta, con un abrigo oscuro y mirada intensa, la observaba en silencio. Su primera reacción fue de miedo. Su instinto le decía que nadie se detenía frente a una desconocida sin motivo. ¿Está bien?, preguntó él con voz grave, pero no hostil. Ella dudó antes de responder. Sí, solo... Estoy descansando un momento. Aquí no es un lugar seguro, replicó León. Nadie debería dormir en una estación a estas horas. Clara apartó la mirada, avergonzada. No tengo otro lugar. Aquel intercambio, tan breve como sincero, marcó el inicio de un lazo que ninguno de los dos imaginaba. Él, un hombre acostumbrado a mandar. Ella, una joven que apenas se atrevía a levantar la voz. Dos mundos opuestos, unidos por un instante de compasión. León no lo sabía aún, pero aquella muchacha cambiaría su destino más que cualquier contrato o imperio. Y Clara aún ignoraba que, detrás de aquella mirada severa, se escondía un corazón tan herido como el suyo. El amanecer comenzó a pintar de gris los techos metálicos de la estación. Clara, aún con el corazón acelerado por el encuentro inesperado, permanecía sentada, mirando cómo aquel hombre elegante se alejaba a unos pasos,
Hablaba con su chofer y luego volvía hacia ella con una determinación desconcertante. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara por su suerte, mucho menos un desconocido con porte de autoridad. León, por su parte, no comprendía del todo por qué seguía allí. Su tren privado aguardaba en otro andén, y cada minuto de retraso significaba alterar un itinerario que siempre cumplía con precisión milimétrica. Pero algo en la mirada de aquella joven, una mezcla de miedo, dignidad y cansancio, lo había desarmado. Sin saber cómo, se encontró preguntando cosas que normalmente no le importaban. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 3 días, respondió ella con voz temblorosa. ¿Y su familia? Clara bajó la mirada. No tengo a dónde ir. Hubo un silencio pesado. León asintió lentamente, como si sus propias palabras pesaran más de lo que imaginaba. Sacó del bolsillo interior de su abrigo una cartera y extrajo unos billetes. Tome, al menos podrá comer algo caliente. Clara lo miró con recelo. No quería limosna, pero el hambre rugía en su estómago como una bestia. Apretó los puños antes de aceptar. Gracias, murmuró. Se lo devolveré algún día. Él arqueó una ceja. No es necesario. Sí lo es, insistió ella con una determinación que lo sorprendió. No quiero deberle nada a nadie. Aquel gesto de orgullo provocó una leve sonrisa en León. Estaba acostumbrado a la obediencia, no a la resistencia. Tiene fuego, pensó, y eso bastó para que decidiera algo impulsivo. Venga conmigo. Clara dio un paso atrás, alarmada. ¿Qué? Le daré trabajo. Necesito personal en una de mis propiedades. No es caridad. Ella lo observó intentando descifrar sus intenciones. ¿Por qué haría algo así por mí? Porque alguna vez yo también estuve solo, y alguien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Esas palabras, dichas con voz grave y sincera, rompieron el muro de desconfianza que Clara había construido con los años. Tal vez por primera vez, sintió que alguien la veía realmente. Con el corazón latiendo con fuerza, asintió. León extendió la mano, y ella, con un suspiro temeroso pero esperanzado, la tomó. Mientras caminaban juntos hacia la salida, los primeros rayos de sol se filtraban entre la neblina, iluminando el andén vacío que dejaban atrás. Ninguno de los dos lo sabía. Pero ese gesto, simple y silencioso, sería el comienzo de una historia que desafiaría los límites del poder, la culpa y el amor. El auto negro avanzaba lentamente por las calles cubiertas de neblina, reflejando en su carrocería el amanecer que poco a poco se abría paso entre los edificios. Clara, sentada en el asiento trasero, observaba en silencio el paisaje que se transformaba ante sus ojos. De las avenidas grises y descuidadas del barrio viejo, pasaban ahora a una zona de mansiones elegantes y jardines perfectamente cuidados. Apretaba con fuerza la mochila sobre sus piernas, sin poder creer lo que estaba viviendo. A su lado, León permanecía en silencio, mirando por la ventana. No estaba acostumbrado a justificar sus decisiones. Sin embargo, esa mañana, por primera vez, se preguntó si no estaba cometiendo un error. Él, el hombre que nunca actuaba por impulso, había decidido llevar a una desconocida a su casa. Pero cada vez que su mente lo cuestionaba, recordaba el brillo en los ojos de Clara. Ese reflejo de dignidad, incluso en la miseria. Cuando el vehículo cruzó las rejas de hierro forjado, Clara contuvo la respiración. Frente a ella, una imponente mansión se alzaba entre jardines húmedos y caminos empedrados. La fachada de piedra clara y las grandes ventanas daban un aire de fortaleza y soledad. 2 empleados se acercaron de inmediato para recibir a León, inclinando ligeramente la cabeza. Al verla, sus miradas se llenaron de sorpresa. Nadie osaba traer extraños a la residencia Duarte. «Acomoden una habitación para la señorita», ordenó León con voz firme. «¿En la casa, señor?», preguntó la ama de llaves desconcertada. «Sí, y que le preparen algo caliente para desayunar». Clara, avergonzada, intentó protestar. «No hace falta, señor. Puedo quedarme en cualquier sitio». «Ya está decidido», interrumpió él sin mirarla. «Aquí nadie duerme al raso». Sus palabras, aunque secas, tenían un trasfondo de cuidado que ella no supo cómo interpretar. Mientras los empleados la conducían por los amplios pasillos, Clara sentía que caminaba dentro de un sueño. Las paredes estaban adornadas con retratos, los pisos brillaban como espejos y un aroma a madera encerada llenaba el aire. Era otro mundo, muy distinto al suyo.
León la observó desde la escalera principal, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. No entendía por qué había intervenido, pero algo en su interior, quizás una vieja herida, lo había empujado a hacerlo. En Clara había visto una sombra de su propio pasado, y aunque no lo admitiera, quería redimirse de algo que aún lo perseguía. Esa mañana, bajo el techo de aquel hombre poderoso, Clara comprendió que su vida ya no sería la misma. No sabía si debía temer o agradecer, pero mientras probaba el primer sorbo de café caliente en años, se prometió a sí misma una cosa: no fallar. Si el destino le estaba dando una oportunidad, la aprovecharía con todo su corazón. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una extraña calma. Clara se adaptaba poco a poco a la rutina de la mansión, ayudando en la cocina, organizando los libros de la biblioteca y aprendiendo a moverse entre pasillos donde cada paso resonaba con eco. A pesar de su esfuerzo, no podía ignorar las miradas curiosas y a veces hostiles del personal. Para ellos era una intrusa, una desconocida que había aparecido de la nada y que por alguna razón inexplicable gozaba de la confianza del señor Duarte. Pero León no era un hombre que explicara sus decisiones. Cada mañana, salía temprano en su coche negro hacia la ciudad, donde dirigía su imperio de inversiones, y regresaba al caer la tarde con el mismo rostro impenetrable. Sin embargo, en los breves momentos en que cruzaba palabras con Clara, su tono era distinto, más humano, menos frío. Algo en su presencia lo hacía sentir tranquilo, y eso lo confundía. Una noche, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del comedor. Clara, que terminaba de ordenar la mesa, vio una sombra pasar por el corredor. La curiosidad la empujó a seguirla, y al llegar al estudio, encontró a León de pie frente a un viejo retrato. Su expresión era sombría. «Disculpe», no quería interrumpir. Él se volvió lentamente, sorprendido. «No interrumpes». Clara se acercó con cautela. En el cuadro, un niño de rostro serio y mirada triste posaba junto a una mujer elegante. «¿Es usted?», preguntó ella. León asintió. «Ella era mi madre. Murió cuando yo tenía 10 años. Después de eso, la vida me enseñó a no esperar nada de nadie». Clara bajó la mirada. Entendía demasiado bien lo que era crecer sin amor, sin refugio. A veces, lo que más duele no es la soledad, sino olvidar cómo confiar. León la miró, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se suavizó. «¿Y tú? ¿En quién confías?». Ella respiró hondo antes de responder. «En las segundas oportunidades». Aquel intercambio quedó suspendido en el aire como un secreto. Un hilo invisible los unía, dos almas heridas, acostumbradas a sobrevivir. Pero mientras Clara encontraba en él un protector, León empezaba a descubrir algo más profundo. Un deseo de redención. Algo que ni todo su dinero ni su poder habían podido darle. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, ambos comprendieron que el pasado no siempre se puede enterrar. A veces regresa, pero no para destruirte, sino para mostrarte quién eres realmente. El amanecer trajo un aire distinto a la mansión. Los pasillos, antes silenciosos, ahora vibraban con una energía leve, casi imperceptible. Clara había comenzado a transformarse. Ya no caminaba encorvada ni con los ojos bajos. Aunque seguía vistiéndose con sencillez, su mirada tenía algo nuevo, una chispa de propósito. Sin embargo, bajo aquella calma aparente, algo oscuro comenzaba a moverse. Entre el personal, los rumores se esparcían como humo. Algunos decían que la joven había hechizado al señor Duarte. Otros, que era una oportunista. Las palabras susurradas en los pasillos llegaron pronto a los oídos de Isabela, la asistente personal de León, una mujer elegante, fría y leal hasta la devoción. Desde hacía años, Isabela guardaba en silencio un sentimiento reprimido por su jefe, y ver a Clara en la casa despertaba una tormenta de celos disfrazada de preocupación. Esa mañana, durante el desayuno, Isabela se acercó al comedor con una carpeta en la mano. «Señor Duarte, aquí tiene los reportes del consorcio de Milán», dijo con voz neutra, aunque su mirada se desvió hacia Clara, que servía el café. León asintió, concentrado en sus papeles. «Gracias, Isabela. Puedes dejarlos en mi despacho». Ella se detuvo y en un tono más íntimo agregó: «Señor, ¿puedo hablar con usted en privado?». León levantó la vista, percibiendo el trasfondo.
Todo lo que tengas que decir, dilo aquí. Clara sintió un nudo en la garganta. La tensión era palpable. Isabela respiró hondo y dijo, «Solo quiero recordarle que no todos merecen su confianza. Hay personas que pueden aprovecharse de su generosidad». El silencio cayó como un golpe. León, con la mirada fija en ella, respondió con voz baja pero firme. «No necesito advertencias. Sé perfectamente a quién dejo entrar en mi vida». Isabela apretó los labios, herida en su orgullo. Dio un paso atrás, inclinó ligeramente la cabeza y salió sin decir más. Clara, incómoda, bajó la mirada. No quería causar problemas. Susurró. «No los causaste tú», dijo León. «Los causa la gente que no sabe ver más allá de las apariencias». Fue entonces cuando Clara comprendió algo esencial. Aquel hombre, pese a su reputación de frialdad, era capaz de ver lo invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien la defendía sin pedir nada a cambio. Pero, sin saberlo, ese acto de bondad despertó enemigos. Afuera, en la lluvia que aún caía sobre los jardines, Isabela juró que descubriría quién era realmente esa muchacha. Y la verdad, cuando saliera a la luz, no solo cambiaría el destino de Clara, sino también el de León. La tensión se había instalado en la mansión como una sombra silenciosa. Clara lo sentía cada vez que entraba a una habitación, y las conversaciones se detenían. Algunos empleados la saludaban con cortesía fingida. Otros simplemente la ignoraban. Aún así, ella mantenía la cabeza en alto. Había aprendido en la dureza de la calle que el respeto no se mendiga. Segana, una tarde mientras limpiaba la biblioteca, escuchó murmullos detrás de la puerta entreabierta del despacho. Reconoció la voz de Isabela cargada de veneno contenido. «Señor Duarte, todos hablan. Nadie entiende por qué esa chica sigue aquí. No tiene referencias ni apellido conocido. ¿Y si está ocultando algo?» Hubo un silencio pesado. León, con su habitual calma, respondió. «No necesito explicaciones para mis decisiones». «Pero su reputación», insistió ella. Él levantó la mirada cortante. «Mi reputación no se construyó con rumores, sino con hechos». «Y si esa joven está aquí es porque lo merece». Clara retrocedió un paso, el corazón acelerado. No quería escuchar más, pero las palabras la atravesaron como un rayo. ¿Por qué la defendía tanto? ¿Qué veía en ella? ¿O acaso era solo culpa? ¿Una forma de redención? Más tarde, cuando él regresó de su reunión, la encontró en el jardín, sentada junto a la fuente. «¿Te ves preocupada?», dijo con tono suave. Clara dudó antes de responder. «No quiero causarle problemas. No vine aquí para hacer una carga». León se detuvo frente a ella con las manos en los bolsillos. «Clara, hay algo que debes entender. Los problemas no vienen de quien busca su lugar, sino de quienes temen perder el suyo». Ella lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Por primera vez sintió que podía confiar en alguien, y al mismo tiempo, temió que ese lazo creciera más de lo debido, porque sabía que los mundos como el suyo y el de él rara vez se mezclaban sin consecuencias. Mientras tanto, desde una ventana del piso superior, Isabela los observaba con el rostro endurecido. Entre sus manos, sostenía un sobre antiguo que había encontrado entre los archivos de la mansión. «Veamos quién eres realmente, Clara», murmuró con una sonrisa gélida. Y así, mientras la noche descendía sobre la casa, una verdad enterrada comenzaba a despertar, una que podría unirlos o destruirlos para siempre. La noche cayó sobre la mansión como un manto de misterio. Clara no lograba conciliar el sueño. Había algo en la mirada de Isabela, en esos susurros que recorrían los pasillos, que le hacían presentir un peligro silencioso. Caminó hasta el balcón de su habitación y se dejó envolver por el aire fresco. Desde allí, podía ver el jardín iluminado por la luna, la fuente que aún murmuraba con el agua y las sombras que bailaban entre los árboles. Era un lugar hermoso, sí, pero también cargado de secretos. Mientras tanto, en el despacho, Isabela abría el sobre que había encontrado entre los archivos antiguos de León. Dentro, un puñado de documentos amarillentos, una partida de nacimiento, un certificado de orfanato y una fotografía. Al verla, su rostro se endureció. «Así que era cierto», susurró con voz helada. «No eres quien dices ser, Clara». Horas más tarde, cuando la casa dormía, Clara bajó en silencio para buscar un libro que había dejado en la biblioteca.
pero al abrir la puerta se detuvo en seco. Allí estaba Isabela, junto a la chimenea encendida, esperándola como una sombra en la oscuridad. «¡Qué curioso!», dijo la mujer con una sonrisa tensa. «No pareces una simple sirvienta». Clara retrocedió un paso. «No entiendo de qué habla». «¿No?», preguntó lanzando los papeles sobre la mesa. «Entonces explícame por qué tu nombre aparece en los registros del orfanato Santa Elena. O mejor aún, ¿por qué el apellido en tu partida coincide con uno que el señor Duarte intentó borrar de su pasado?» Clara sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las letras borrosas del documento parecían arder ante sus ojos. Era su nombre, su historia, su origen. «No puede ser», susurró con voz quebrada. Isabela la miró con frialdad. «Puede, y lo es. Eres hija de alguien que León quiso olvidar». En ese instante, la puerta del despacho se abrió. León apareció, su silueta recortada por la luz del pasillo. Su mirada era fuego y tormenta. «Basta, Isabela». Ella dio un paso atrás, pero no bajó la cabeza. «Solo pensé que tenía derecho a saber la verdad». «No te corresponde decidir eso». Clara, temblando, sostuvo los documentos con manos trémulas. «¿Es cierto, señor Duarte? ¿Todo esto, es cierto?». León no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y finalmente asintió. «Sí, Clara, es hora de que sepas quién eres realmente». La verdad había salido a la luz, y con ella, un pasado que los uniría para siempre, o los separaría para siempre. El amanecer trajo consigo un silencio tenso. En el comedor principal, la mesa estaba servida, pero nadie tocaba la comida. León estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín con expresión distante. Clara, sentada frente a él, sostenía en sus manos los documentos de la noche anterior. Sus ojos, aún enrojecidos, buscaban una explicación que su corazón temía escuchar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con voz temblorosa. León giró lentamente, su rostro marcado por la culpa. «Porque creí que ocultar la verdad te protegería. No quería que cargaras con los errores del pasado». «¿Errores?», replicó ella dolida. «¿Llamas error a haberme abandonado?». El silencio fue un golpe seco. Isabela, desde la puerta, observaba la escena en silencio, intentando comprender las consecuencias de sus actos. León respiró hondo y se acercó un paso. «No te abandoné, Clara. Cuando tu madre murió, me dijeron que tú también habías desaparecido. Busqué durante años. Nadie me habló de un orfanato. Nadie me dijo que estabas viva». Clara lo miró sin poder contener las lágrimas. «Y ahora que lo sabes, ¿qué esperas de mí? ¿Que olvide? ¿Que crea que todo esto es solo una coincidencia?». «No», dijo él con voz baja pero firme. «Solo quiero recuperar el tiempo perdido, no como un empresario que compra favores, sino como un padre que suplica perdón». Isabela bajó la mirada, con el peso del remordimiento cayendo sobre sus hombros. Había querido separar, pero había terminado revelando una verdad que cambiaría todo. Clara, entre lágrimas, se levantó lentamente. «No sé si puedo perdonarte ahora, pero sé que no quiero seguir huyendo». León, conmovido, extendió la mano hacia ella. «Entonces empecemos de nuevo. No como extraños, sino como familia». Por primera vez, Clara tomó su mano. No fue un gesto de reconciliación completa, pero sí de esperanza. El sol se filtraba entre las cortinas, bañándolos con una luz dorada, como si el destino finalmente se dignara a sonreírles. Desde la puerta, Isabela dio media vuelta, sabiendo que su papel había terminado. La verdad, aunque dolorosa, había traído redención. A partir de ese día, la joven que dormía en la estación dejó atrás su pasado de sombras, para caminar, al fin, bajo la luz del perdón. El tiempo, con su paso silencioso, fue sanando las heridas. La mansión, antes fría y solemne, comenzó a llenarse de vida. Las risas de Clara resonaban en los pasillos donde antes reinaba el silencio, y León, poco a poco, aprendió a bajar las murallas que había construido durante años. Ya no era el empresario temido, sino un hombre que redescubría la ternura a través de los ojos de su hija. Cada mañana, tomaban juntos el desayuno en el jardín, bajo los rayos dorados del sol. Clara le contaba sus sueños. Quería estudiar, prepararse, ser útil. León la escuchaba con atención como quien intenta recuperar el tiempo perdido. «Tendrás todo lo que necesites», decía él con firmeza. «Solo necesito tu confianza», respondía ella con una sonrisa sincera. Incluso Isabela, ahora más serena, había encontrado un nuevo propósito.
Después de lo ocurrido, pidió disculpas sinceras a Clara. Fui injusta contigo. Quise proteger al señor Duarte. Pero olvidé que el amor verdadero no se impone, se demuestra. Clara la abrazó, con el corazón limpio de rencor. No importa lo que hiciste. Lo que importa es que hoy somos diferentes. Con el paso de los días, los empleados dejaron de murmurar. La historia de la joven que dormía en la estación y resultó ser hija del millonario más temido se convirtió en una leyenda dentro de la casa. Muchos la admiraban por su humildad, por nunca dejar que la riqueza apagara la bondad de su corazón. Una tarde, León la sorprendió con un gesto que la dejó sin palabras. La llevó de regreso a la estación donde se habían conocido. Allí, frente al banco donde ella solía dormir, le entregó una llave. ¿Qué es esto?, preguntó Clara emocionada. La llave de tu futuro. He comprado el edificio abandonado junto a la estación. Será un refugio para jóvenes sin hogar. Quiero que tú lo dirijas. Clara lo abrazó con fuerza. Gracias, papá. Por primera vez la palabra resonó sin miedo, sin dolor, llena de amor. El pasado ya no era una herida, sino un testimonio. Porque a veces el destino no se equivoca. Simplemente espera el momento justo para unir lo que fue separado. Semanas después, el antiguo edificio junto a la estación había sido completamente transformado. Donde antes había ruinas y polvo, ahora se levantaba un lugar lleno de luz, color y esperanza. Un gran cartel en la entrada decía Refugio Nueva Vida. Y en su inauguración, decenas de jóvenes, familias y voluntarios se reunieron para celebrar lo que muchos llamaban un milagro. Clara, vestida con sencillez, pero con una elegancia natural, recorrió los pasillos emocionada. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos. Los dormitorios llenos de camas nuevas y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con la música suave que llenaba el aire. Era como un sueño hecho realidad. A su lado, León caminaba en silencio, observando el fruto de su nueva etapa. «Todo esto es tuyo», dijo él con voz cargada de orgullo. Clara sonrió. «No, papá. Es nuestro, y de todos los que alguna vez se sintieron invisibles». Los aplausos llenaron la sala cuando Clara subió al pequeño escenario para dar su discurso. Hace un tiempo yo dormía en esta misma estación. Nadie me miraba, nadie preguntaba quién era. Pero hoy estoy aquí, gracias a alguien que me vio no con los ojos del poder, sino con los del corazón. Este refugio no es solo un techo. Es una promesa, que todos merecemos una segunda oportunidad. León, con los ojos humedecidos, aplaudió con fuerza. En ese instante, comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier empresa o fortuna: el amor verdadero de una hija. Al final de la ceremonia, Clara se acercó al viejo banco donde una vez había dormido. Se sentó por un momento, cerró los ojos y sonrió. El pasado ya no dolía. Era solo el primer capítulo de una historia que ahora escribía con su propio nombre. Mientras el sol descendía detrás de los rieles, padre e hija se abrazaron. Y por primera vez no había sombras, solo luz. Con el paso de los meses, el refugio Nueva Vida se convirtió en mucho más que un hogar. Era un símbolo. Cada historia que nacía allí recordaba a Clara su propio camino. Los rostros cansados al llegar, las sonrisas tímidas al dormir bajo techo, los sueños que volvían a nacer en cada mirada agradecida. Había encontrado su propósito, y, con él, su paz. León la observaba con un orgullo silencioso. Desde su despacho en la fundación, veía cómo su hija, la joven que un día conoció dormida en un banco, ahora guiaba a otros con la misma ternura que él había olvidado ejercer por tanto tiempo. «Tienes el don de ver lo que otros no ven», le dijo una tarde, mientras ella organizaba una jornada solidaria. «Eres la mejor parte de mí». Clara sonrió con humildad. «Soy la parte que usted eligió salvar». Mientras tanto, Isabela, transformada por la experiencia, se convirtió en una aliada fiel. Dejó su antiguo puesto en la empresa y se sumó al proyecto social. Juntas trabajaban por los que más lo necesitaban. El pasado ya no era una cadena, sino una lección. Una tarde lluviosa, Clara decidió visitar la estación donde todo comenzó. Llevaba consigo una manta y una pequeña caja. Se sentó en el mismo banco de siempre y miró hacia el andén, donde los trenes seguían partiendo como metáforas del destino. Abrió la caja. Dentro, un viejo billete arrugado.
el único que había tenido aquella noche, y una nota que decía: «Recuerda siempre quién fuiste, para no olvidar quién eres». Suspiró emocionada. Sabía que ese lugar ya no representaba miseria, sino renacimiento. De pronto, una joven con una mochila se le acercó. «Señora, ¿sabe si aquí puedo quedarme un rato?» «No tengo dónde ir». Clara la miró con ternura, reconociendo su propio reflejo en ella. «Claro que sí, ven conmigo. Hay un lugar donde podrás empezar de nuevo». Y juntas se alejaron bajo la lluvia, caminando hacia la luz cálida del refugio Nueva Vida. El ciclo se había completado. La vida, con su poesía silenciosa, le demostraba a Clara que los finales felices no nacen del olvido, sino de la compasión. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el eco de los trenes acompañó su sonrisa. Había sido salvada. Para salvar. El sol despuntaba entre las nubes después de la tormenta. La estación, aún húmeda, reflejaba los primeros rayos dorados del amanecer. Clara caminaba lentamente, con paso firme, acompañando a la joven que había rescatado la noche anterior. Su abrigo beige se movía suavemente con el viento y su mirada irradiaba serenidad. Aquella escena era un espejo del pasado. Pero esta vez, ella no estaba sola. Al llegar al refugio Nueva Vida, las puertas se abrieron para recibirlas. Los niños jugaban en el patio, los voluntarios organizaban desayunos y risas llenaban el aire. La joven, con lágrimas en los ojos, miró a Clara y murmuró: «Gracias. No pensé que alguien me ayudaría». Clara le tomó las manos con ternura. «Yo también estuve ahí creyendo que nadie vendría. Pero siempre hay alguien, siempre hay luz, incluso en la noche más larga». León las observaba desde la entrada. A su lado Isabela sonreía, sosteniendo una carpeta con nuevos proyectos para expandir el refugio a otras ciudades. El sueño había crecido más allá de sus paredes. Se había convertido en un movimiento de esperanza. «Mírela, señor», dijo Isabela con voz emocionada. «Tiene su fuerza, pero su corazón es aún más grande». León asintió, con los ojos brillando de orgullo. «Ella cambió mi vida. Ahora cambiará muchas más». Clara levantó la vista hacia el cielo. Las nubes se abrían, dejando pasar una luz cálida que bañaba todo el lugar. Recordó su primera noche en la estación, el miedo, la soledad, la lluvia. Todo parecía tan lejano, tan pequeño ante la inmensidad del camino recorrido. Con una sonrisa, se acercó a su padre y lo abrazó. «Lo logramos», susurró. Él la sostuvo con fuerza. «No, hija, tú lo lograste». La cámara imaginaria se alejaba lentamente, mostrando el refugio lleno de vida, los rostros felices y la bandera ondeando al viento. La joven que un día durmió entre el frío y el olvido ahora era símbolo de amor, fe y segundas oportunidades, porque a veces los finales felices no se encuentran, se construyen. Así termina la historia de la joven que dormía en la estación y terminó siendo la esposa del millonario más temido. Una historia de dolor y redención, de un corazón herido que encontró su lugar y de un alma poderosa que aprendió a amar más allá del miedo. Clara descubrió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las segundas oportunidades. León comprendió que ningún poder vale más que el perdón, y juntos construyeron un refugio donde otros, como ellos, pudieran comenzar de nuevo. Porque la vida no se trata de dónde vienes, sino de hacia dónde decides ir. Y a veces, los finales felices no son un destino, son una elección. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir escuchando historias que inspiran, conmueven y demuestran que el amor verdadero puede transformar hasta el corazón más endurecido. Nos vemos en la próxima historia, aquí donde cada lágrima se convierte en esperanza.